Buen día, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 20 y nos corresponde el tema de sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993. Comencemos. Primeramente, debemos definir qué es amnistía. Es la eliminación de la responsabilidad penal de un delito. Esta acción jurídica suele ser desarrollada por el Poder Legislativo y afectar a diversas personas que anteriormente habían sido consideradas culpables de una violación de la ley. Ahora bien, debemos conocer qué es un indulto. Es un recurso que extingue la responsabilidad penal, pero el autor del delito sigue siendo considerado como culpable. Es decir, el indulto solo perdona el cumplimiento de la pena. La amnistía, en cambio, se aplica sobre el propio delito. Se perdona el delito, no la pena. Esto significa que la amnistía logra la extinción de la responsabilidad civil o penal y borra los antecedentes. ¿En qué casos se puede implementar? Se ha reconocido que las amnistías pueden desempeñar una función valiosa en poner fin en conflictos armados, reconciliar a comunidades divididas y restablecer los derechos humanos. Existen requisitos para que se pueda implementar la amnistía. Se puede implementar todo y cuando no otorguen inmunidad a las personas responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o violaciones manifiestas de los derechos humanos. Los estados deben cerciorarse que en la aplicación o establecimiento de las amnistías, éstas no limiten ni amenacen los derechos humanos. En el caso de las amnistías que buscan restablecer los derechos humanos, y en este sentido es reparativa, esas amnistías deben redactarse también con miras de no limitar los derechos que se procura restablecer. Según el derecho internacional y la política de las Naciones Unidas respecto de las amnistías, existen casos en los que no puede ser implementada: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas, desaparición forzada y violaciones a los derechos humanos. Genocidio: se entiende por acciones con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, religioso, racial, siendo esto como tal a través de matanzas, lesiones graves de integridad física o mental, sometimiento intencional. Crímenes de lesa humanidad: se entiende por acciones con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, religioso o racial, siendo esto como tal a través de matanzas, lesiones graves de integridad física o mental, sometimiento intencional. Crímenes de guerra: violaciones graves de las leyes de la guerra, conocida también como derecho internacional humanitario, siendo estas las normas de derecho internacional que rigen la conducta durante los conflictos armados internacionales y no internacionales. Crímenes de guerra, siendo esto como tal a través de atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, como lo son las mutilaciones, tratos crueles y torturas. Torturas: todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido. Desaparición forzada: la definen como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privacidad de libertad que sea obra de agente del Estado o por personas o grupo de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privacidad de libertad. Violaciones a los derechos humanos: los órganos encargados de supervisar los tratados generales de los derechos humanos, tanto como internacionales o regionales, realizan una investigación que justifique y vele por el enjuiciamiento de violaciones graves como lo es la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes. Tipos de amnistía:
Las autoamnistías. Las amnistías generales exoneran a amplias categorías de infractores del enjuiciamiento y responsabilidad civil. Estas amnistías generales han sido condenadas casi universalmente cuando abarcan violaciones graves de derechos humanos. Las amnistías condicionales. Estas liberan a una persona del enjuiciamiento si solicita la amnistía y reúne los requisitos. Esta amnistía suele implicar una investigación previa para determinar la responsabilidad de la persona. Las amnistías de facto. Estas describen las medidas jurídicas como las leyes, reglamentos o decretos del Estado que impiden de manera efectiva el enjuiciamiento. Estas amnistías son impermisibles si impiden el enjuiciamiento de delitos que no pueden ser lícitamente objeto de amnistía explícita. Las amnistías encubiertas. Estas amnistías con reglamentos que interpretan leyes que a simple vista pueden ser compatibles con el derecho internacional, pero cuando se interpretan en las normas de regulación para aplicarlas. Las amnistías encubiertas son incompatibles con el deber del Estado en materia de derechos humanos. Esas amnistías son impermisibles si impiden el enjuiciamiento de delitos que no pueden lícitamente ser objeto de una amnistía abierta. Según la política de la ONU, la amnistía son impermisibles si impiden el enjuiciamiento, interfieren con el derecho de las víctimas y sociedades, limitan el derecho de las víctimas y sociedades. Las amnistías y el derecho a la verdad. Las amnistías no pueden disminuir el derecho de las víctimas o de las sociedades a conocer la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos. El derecho inalienable a la verdad. Cada pueblo tiene el derecho a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado. El derecho a las víctimas a saber. Las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y en caso de fallecimiento o desaparición de la víctima. Sobre la Ley de Amnistía de 1993. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los órganos de las Naciones Unidas y otros organismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos y otros tribunales del ámbito del derecho penal internacional se anuncian sobre la contradicción de las leyes de amnistía relativas a graves violaciones de derechos humanos con el derecho internacional y el deber internacional de los estados, porque las amnistías han sido y son una de las limitaciones solicitadas por los estados que en ocasiones no desean cumplir con su deber de investigar, juzgar y, sea el caso, sancionar a los culpables de graves violaciones a los derechos humanos. Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, por medio de sus más altos tribunales de justicia, han incluido medidas esperando de buena fe que sus deberes internacionales tengan efectos. En el caso del Mozote, la Corte reitera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía en cuanto a prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, con lo que obstruyen la investigación y sanción de los culpables de las violaciones graves de los derechos humanos. La Ley de Amnistía General se relaciona con los acontecimientos ocurridos en el contexto de un conflicto armado interno, de modo que la Corte consideró realizar el análisis de compatibilidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 con los deberes internacionales que proceden de la Convención Americana y lo establecido en el Protocolo 2 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. La Ley de Amnistía de 1993 ha tenido como consecuencia la implementación y perduración de situaciones de liberación por la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los culpables a los acontecimientos del conflicto armado, que contradicen los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana relacionada al deber de ajustar su derecho interno, ya que éstas son inadaptables
con la Convención Americana. Las disposiciones de la Ley de Amnistía de 1993 por ser un obstáculo en la investigación y la pena de graves transgresiones a los derechos humanos. Amnistías en el derecho internacional humanitario, según el artículo 6.5 del Protocolo 2 adicional a los Convenios de Ginebra, cuando menciona que pueden concederse amnistías a las personas que hayan formado parte del conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas a razón del conflicto. Aunque cabe aclarar que esta disposición no es absoluta, mientras que existe el derecho internacional humanitario y los estados tienen el deber de investigar y juzgar los crímenes de guerra. La Ley de Amnistía de 1993 es considerada el derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial y protección de los derechos fundamentales, y al derecho de reparación íntegra de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario. La Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz surgió para sustentar un perdón y olvido. Para ello significa una transgresión clara a la Constitución y los derechos humanos. Esta Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz es considerada desde su origen una violación de los derechos humanos, donde resultan beneficiados cientos de actores implicados en masacres vergonzosas desde todo ángulo, pero como tal ley implica perdón y olvido, quienes resultan con la peor parte son las víctimas, pues se debe recordar que la figura de la víctima en muchos casos la ostentan los familiares y estos tienen derecho a la verdad. La Ley de Amnistía de 1993, carácter general y absoluta, que extendió y concedió la facultad de obstrucción en una investigación penal y la determinación de responsabilidades a personas culpables de graves violaciones a los derechos humanos y transgresiones graves del derecho internacional humanitario durante el conflicto armado, incluidos los casos determinados por la Comisión de la Verdad. La Corte Interamericana insiste en que las autoamnistías que se establecen a favor de los culpables de graves violaciones y transgresiones a los derechos humanos, estas entonces no son compatibles. ¿Qué derechos se consideran vulnerados por la Ley de Amnistía de 1993 según la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Según las Naciones Unidas y organismos regionales de protección de los derechos humanos y otros tribunales del ámbito penal internacional consideran que la incompatibilidad de las leyes de amnistía relativas a graves violaciones de derechos humanos con el derecho internacional y las obligaciones internacionales de los estados, debido a que las amnistías han sido uno de los obstáculos invocados por algunos estados para no cumplir con su obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Las obligaciones internacionales del Estado de El Salvador bajo la Convención Americana fueron pasadas por alto a sostener el perdón y olvido sobre los acontecimientos del conflicto armado con la Ley de Amnistía del 93, que revistieron de extrema gravedad y constituirían crímenes de lesa humanidad cuya impunidad resulta abiertamente contraria a la Convención Americana. Como se aplicó la Ley de Amnistía, dicha decisión no habría enmendado los graves efectos que se obtuvieron a raíz de los acontecimientos con el conflicto armado y que atrasarían las expectativas de verdad, justicia y reparación de los familiares de las víctimas y la sociedad salvadoreña. Asimismo, consideró que el texto mismo de la ley, al permitir la inclusión de graves violaciones de los derechos humanos, sería per se irreconciliable con la Convención Americana. El artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 dice lo siguiente: los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libertad. El artículo 1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 dice lo siguiente: los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El artículo 146, inciso primero de la Constitución de la República de El Salvador de 1983 dice lo siguiente: no podrán celebrarse o ratificarse tratados u otorgarse concesiones en que de alguna manera se altere la forma de gobierno o se lesione o menoscaben la integridad del territorio, la soberanía e independencia de la República o los derechos y garantías fundamentales de las personas humanas. De 1993, emitida por la Sala de lo Constitucional. El día 13 de julio del 2016 se presentaron los procesos constitucionales a fin de que la Sala de lo Constitucional declarara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993. Los demandantes mencionaron que establecer una amnistía amplia, absoluta e incondicional habría impedido la investigación efectiva, el juzgamiento y, en todo caso, la sanción de los responsables de violaciones a derechos humanos. Uno de los alegatos por los demandantes es que en el artículo 4 de la Ley de Amnistía se menciona el extinguir la responsabilidad civil, por lo que se impedirá el ejercicio del derecho a la indemnización civil por los daños morales y violaría el principio de constitucionalidad. Por otro lado, la Organización de Naciones Unidas dio a conocer el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador el miércoles 17 de marzo del 2016, y, casualmente, presentando el proyecto de decreto de una ley de amnistía amplia, absoluta e incondicional, el expresidente de la República de El Salvador, Sánchez Serén, expresó la necesidad de una amnistía absoluta para olvidar esa historia tan dolorosa que tuvo que pasar El Salvador. La Asamblea, mediante el trámite, aprobó 47 votos el decreto que contiene la Ley de Amnistía de 1993. Por eso se comentaba que no se analizó, discutió, debatió y formuló el dictamen favorable en un plazo razonable, pero la Asamblea Legislativa se justificó en su informe diciendo que su finalidad fue alcanzar la reconciliación y la unificación de la familia salvadoreña. La ONU y la OEA positivan las normas sobre derechos fundamentales de carácter inderogable y han establecido deberes para los Estados partes, incluido El Salvador, a fin de asegurar el respeto, garantía y tutela judicial efectiva de tales derechos en todas circunstancias. En razón de lo anterior y bajo ningún concepto diferente se puede evadir la responsabilidad de los Estados de brindar protección y garantía efectiva a las víctimas de tortura y desaparición forzada y de las ejecuciones individuales y colectivas. En el caso El Mozote contra El Salvador y el caso de las hermanas Serrano Cruz contra El Salvador, se ha sostenido la sala para decir que son inadmisibles las disposiciones de la amnistía, debido a que las normas de prescripción y el establecimiento de excluir de toda responsabilidad que pretende impedir la investigación y sanción de los responsables son graves violaciones a los derechos humanos. La sala considera realizar una ponderación entre la necesidad de asegurar ciertos intereses públicos legítimos tales como la paz, la estabilidad política y la reconciliación nacional, y la obligación estatal irrenunciable de investigar y sancionar las violaciones de derechos fundamentales. En un esfuerzo de hacer armonía entre los puntos anteriores, el legislador debe en toda circunstancia garantizar la vigencia efectiva de la Constitución y del derecho internacional para definir la forma de ejecución de sanciones aplicadas según su grado de responsabilidad. La Constitución, desde su artículo 2, positiva una serie de derechos de la persona que considera fundamental para la existencia humana digna y en libertad e igualdad y que integran una esfera jurídica, es decir, se reconoce un catálogo de derechos fundamentales.
En cuanto a la indemnización por daños de carácter moral, el artículo 2 dispone que se establezca la indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral. Esto se refiere a efectos inmateriales sufridos como consecuencia de violación a derechos fundamentales. El objeto de la indemnización no es sancionar la conducta ilícita, sino reparar perjuicios que ésta ocasiona mediante una compensación económica. En el derecho a la verdad existen obligaciones específicas del Estado que no solo consiste en facilitar el acceso de las familias a la documentación, sino también a las tareas de investigación y la corroboración de los hechos denunciados. Ahora veremos un poco el derecho a la justicia que se comenta en la sentencia. Para aclarar, debemos recordar que dado que la amnistía en sí está reconocida por la Constitución y por el derecho internacional humanitario, esta constituye un instrumento útil y necesario para la paz y la reconciliación nacional para garantizar la seguridad jurídica de las personas que, de conformidad con la Constitución, pueden ser comprendidas por la Ley de Amnistía de 1993. La amnistía sigue siendo aplicable y debe continuar favoreciendo únicamente a quienes no hayan participado en hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutiva y graves violaciones al derecho internacional humanitario. Los artículos que fueron alegados impugnados en la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 son: el artículo 1 de la Ley de Amnistía contradice con el artículo 2 de la Constitución porque al establecer una amnistía amplia, absoluta e incondicional impide los procedimientos de investigación y, dependiendo sea el caso, una sanción a los responsables de crímenes durante el conflicto armado. Al establecer una amnistía amplia, absoluta e incondicional y al tener un espacio de aplicación relativo, la norma quebranta el principio de la Constitución sobre la complementación con el derecho internacional de los derechos humanos, que confirma el deber del Estado al respeto y garantía de los tratados y convenios, así como la condena de amnistía a ciertos delitos se contradice con el artículo 144, inciso 2 de la Constitución. Se alega inconstitucional el artículo 1 de la Ley de Amnistía debido a que no es compatible con los derechos fundamentales, así como no los garantiza ni protege tal y como dictan los convenios según el derecho internacional humanitario. El artículo 2 de la Ley de Amnistía, para los efectos de esta ley, se considerarán también como delitos políticos los comprendidos en los artículos del 400 al 411 y del 460 al 479 del mismo Código Penal. Los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía y el artículo 131, inciso 26, pueden ser discordantes debido a que en este último se mencionan delitos cometidos, haciendo ver que se tenga certeza de la autoría y acción del delito, mientras que los beneficiados no tienen una sentencia condenatoria o son legalmente inocentes. También se alega sobre el artículo 4 de la Ley de Amnistía: la gracia de la amnistía concedida por esta ley producirá los efectos siguientes. Letra E. La amnistía concedida por esta ley extingue en todo caso la responsabilidad civil. Este último se opone a cualquier oportunidad de lograr justicia, es decir, que ni siquiera hay una probabilidad de reclamar algún tipo de indemnización por la vía civil, porque la única manera de llevar a cabo un proceso de indemnización judicial es ante una instancia judicial. Derechos que fueron alegados como vulnerados en la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Al establecer una amnistía amplia, absoluta e incondicional, habría impedido la investigación efectiva y el juzgamiento, y en su caso la pena de los responsables de violaciones a los derechos humanos. Los derechos fundamentales están en la Constitución y son todos aquellos atribuibles a todas las personas. Se consideran como las reglas básicas y superiores en un ordenamiento jurídico por ser un pilar fundamental en el ordenamiento de la sociedad. Cuando se extingue la responsabilidad civil en el artículo 4, letra E, de la Ley de Amnistía, este interfiere en el ejercicio del derecho a la indemnización civil por daños morales y contrariando la Constitución en el artículo 2, inciso 3.
Se alega inconstitucionalidad por el contenido del artículo 1 de la Ley de Amnistía y su incompatibilidad con el derecho a la protección de los derechos fundamentales, así como el deber de respeto y garantía de los derechos reconocidos en los convenios del derecho internacional de los derechos humanos. Así como en el artículo 1 de la Constitución, El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado. Este le da la obligación de respetar los derechos en cualquier circunstancia. Explicaremos los considerandos de la Sala de lo Constitucional, es decir, las razones de por qué considera que la ley de amnistía es inconstitucional. El alcance de la amnistía en cuanto dice amplia, absoluta e incondicional, y esto incluye los hechos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, cuando dice graves hechos de violencia ocurridos desde el 1 de enero de 1980. La extensión objetiva y subjetiva de la amnistía es contraria al derecho de protección jurisdiccional y no jurisdiccional, porque obstruye el cumplimiento de obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de graves transgresiones a los derechos fundamentales. En el artículo 4, letra E de la Ley de Amnistía de 1993, cuando comprende dentro de la amnistía la extinción en todo caso de responsabilidad civil, esto obstruye o imposibilita la forma de reparación de la Constitución. Se declaran parcialmente inconstitucionales por la capacidad de la disposición en la expresión amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos, contenida en el artículo 1 de la Ley de Amnistía de 1993. Para aclarar, la Sala, una vez que ha determinado una inconstitucionalidad, puede presentarse otra por medio de una conexión entre artículos. Por lo tanto, la Sala determina que la parte final del artículo 1 de la Ley de Amnistía de 1993 es inconstitucional e incluye dentro del alcance objetivo y subjetivo de la amnistía los acontecimientos referidos en el artículo 6 de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992. Ahora explicaremos el fallo de la Sala de lo Constitucional, cuando declara inconstitucional de modo general y obligatorio lo siguiente. El artículo 1 de la Ley de Amnistía, porque es contraria a los derechos de acceso a la justicia, la protección de derechos fundamentales, así como el derecho de la reparación integral de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra graves que violenten al derecho internacional humanitario. Asimismo, se declaran inconstitucionales por conexión a los artículos 2, 3, 4, 5 y 7 de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, porque se dirigen a concretar el alcance de la amnistía, y ésta ya no tiene su objeto. Las disposiciones invalidadas por ser inconstitucionales son expulsadas del ordenamiento jurídico salvadoreño, y por lo que no pueden ser aplicadas por ninguna autoridad administrativa judicial ni ser invocadas a favor de un particular o servidor público. Esperando que el video haya sido explicativo y de su agrado, muchas gracias.